Dean Martin, cuyo verdadero nombre era Dance Paul Crosetti, nació el 7 de junio de 1917 en Steubenville, Ohio, en el seno de una familia italoamericana humilde. Desde pequeño soñaba con un destino diferente al que la vida parecía ofrecerle. Antes de convertirse en una estrella, fue boxeador amateur, trabajador en una fábrica de acero e incluso croupier en casinos ilegales. Aquellos años forjaron un carácter duro, pero también una sonrisa irresistible que más tarde lo convertiría en el rey del cool. Su destino cambió en los años 40, cuando conoció al comediante Jerry Lewis. Juntos formaron un dúo que conquistó los escenarios con una mezcla explosiva de humor y música. El público adoraba la química entre el cantante elegante y el payaso desbordante de energía. Hollywood no tardó en abrirle sus puertas y, en apenas una década, Martin y Lewis se convirtieron en uno de los dúos más exitosos del espectáculo estadounidense. Pero Dean, aunque agradecido, siempre quiso ser algo más que el compañero serio de Jerry Lewis. En su vida privada, Dean encontró un equilibrio inesperado gracias a su segunda esposa, Jan Bigger, una modelo rubia de belleza clásica que conoció en 1949. Se casaron poco después y formaron una familia numerosa con 3 hijos, Dean Paul, Richie y Gina. Jan se convirtió en el gran amor de su vida, una compañera fiel que lo sostuvo durante décadas, incluso cuando la fama lo empujaba hacia los excesos. Juntos, eran la imagen de la pareja perfecta. Él, la voz seductora que hipnotizaba multitudes. Ella, la elegancia serena que aportaba calma a su mundo caótico. El éxito en solitario de Dean Martin llegó en los años 50 y 60. Canciones como That's Amor o Everybody Loves Somebody se convirtieron en himnos de una época, mientras su carrera cinematográfica lo consolidaba como galán carismático en comedias y westerns. Su pertenencia al legendario Rat Pack junto a Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. lo inmortalizó como icono de Las Vegas, rey de la noche y símbolo de sofisticación. Sin embargo, detrás de los reflectores, su vida era más compleja. Largos periodos de trabajo, giras interminables y una dependencia cada vez mayor del alcohol. Aún así, Jan se mantuvo a su lado, intentando proteger a la familia de los excesos del show business. Su hogar en Beverly Hills parecía un refugio dorado, pero las tensiones acumuladas terminaron desgastando el matrimonio. En 1973, tras casi 24 años juntos, Dean y Jan se divorciaron. Fue un golpe devastador para ambos. Aunque Dean volvió a casarse, nunca volvió a encontrar la misma estabilidad emocional. Con el tiempo confesó a sus allegados que Jan había sido su verdadero gran amor. La vida de Dean Martin parecía un sueño cumplido. Fama, fortuna y admiración mundial. Pero las semillas de la tragedia ya estaban sembradas. Su carácter reservado, su relación ambivalente con el éxito y la presión constante del estrellato lo llevaron a refugiarse en la soledad. Y en el trasfondo, la sombra del destino aguardaba. La enfermedad, la pérdida y la tristeza marcarían el ocaso de su vida. Tras el divorcio de Jan en 1973, Dean Martin intentó rehacer su vida con otras parejas y matrimonios, pero en el fondo seguía anclado a los recuerdos de aquellos años de felicidad familiar. Jan, aunque ya no era su esposa, siguió formando parte de su mundo. Nunca dejaron de hablarse. Nunca dejaron de compartir la preocupación por sus hijos, y según quienes los conocieron, había entre ellos un lazo invisible que no se rompió jamás. Fue un amor transformado por la distancia, pero no apagado. Sin embargo, la vida no tardó en golpear duramente al rey del cool. El 21 de marzo de 1987, el destino se llevó a su hijo mayor, Dean Paul Martin, en un accidente aéreo. Dean Paul, piloto de la Guardia Nacional Aérea de California, había heredado el carisma y el talento de su padre, aunque eligió un camino diferente. Primero como cantante del grupo Dino, Desi and Billy en su adolescencia, y después como actor y aviador militar. Aquel día fatídico, su avión F-4 Phantom se estrelló en las montañas de San Bernardino durante un ejercicio rutinario. Tenía apenas 35 años. La noticia destrozó a Dean Martin.
Quienes lo conocieron afirman que nunca volvió a ser el mismo. Había perdido a su primogénito, su orgullo, su reflejo más cercano. Murió una parte de mí aquel día, confesó en una ocasión. Se refugió aún más en la bebida y comenzó a aislarse de amigos y familiares. Incluso en los escenarios, donde antes derrochaba carisma, su mirada parecía vacía, como si cantara únicamente por inercia. El público seguía aplaudiéndolo, pero él ya no encontraba sentido. Para Jen, la pérdida también fue devastadora. Madre entregada, vio apagarse la vida de su hijo con un dolor imposible de describir. A pesar de estar separada de Dean, compartió con él el duelo más profundo. En aquellos meses oscuros, volvieron a acercarse emocionalmente, unidos por la tragedia y por el amor eterno hacia sus hijos. Algunos amigos cercanos cuentan que Jen fue el único apoyo real que mantuvo a Dean en pie, tras la muerte de Dean Paul, pero las desgracias no llegaron solas. Jan falleció en 2016, mucho tiempo después de Dean, pero sus últimos años estuvieron marcados por la discreción y el recuerdo constante de aquel amor inmenso y de la familia que había construido. La suya también fue una vida marcada por las pérdidas, un matrimonio roto, un hijo muerto demasiado pronto y un legado compartido con un hombre cuya figura eclipsó todo. Aún así, quienes la conocieron la recuerdan como una mujer elegante y fuerte, que supo ser el pilar invisible de la vida de Dean Martin. Dean, en cambio, comenzó su declive mucho antes. Tras la muerte de su hijo, aceptó menos proyectos y se mostró cada vez más distante del mundo del espectáculo. Sus amigos del Rat Pack también iban desapareciendo uno a uno. Primero Sammy Davis Jr., luego Frank Sinatra, hasta que la época dorada de Las Vegas se convirtió en un recuerdo lejano. Dean asistía a funerales más que a fiestas. Su vida se llenó de silencios, de cigarrillos y de copas de whisky que parecían no tener fin. La combinación de alcohol, tabaco y tristeza crónica empezó a pasarle factura. En los años 90, su salud se deterioró de forma alarmante. Le diagnosticaron un cáncer de pulmón, consecuencia de décadas fumando más de una cajetilla diaria. Aunque los médicos insistieron en tratamientos, Dean rechazó someterse a operaciones o procedimientos invasivos. «He vivido a mi manera, moriré a mi manera», solía decir, recordando incluso el título de la canción inmortalizada por Sinatra. En medio de todo ese dolor, Jan seguía siendo un faro en la sombra. Aunque divorciados desde hacía décadas, nunca dejó de preocuparse por él. Sus hijos, a su manera, también intentaron sostenerlo, pero Dean ya estaba cansado, derrotado por la vida. No había escenario, ni fama, ni aplauso capaz de llenar el vacío que había dejado su hijo. En los últimos años de su vida, Dean Martin se convirtió en la sombra de aquel hombre que había conquistado al mundo con su voz aterciopelada y su sonrisa desarmante. La tragedia de perder a su hijo Dean Paul lo había dejado profundamente marcado, y a pesar de los intentos de sus amigos y familiares por devolverle la alegría, ya no parecía encontrar razones para seguir brillando. Había cumplido todos los sueños posibles, pero la fama y la fortuna no podían devolverle aquello que más amaba. El cáncer de pulmón, diagnosticado a inicios de los 90, avanzaba silencioso, debilitando poco a poco su cuerpo. Dean, fiel a su estilo, se negó a tratamientos agresivos. No quería hospitales ni largas estadías médicas. Quiso permanecer en su casa, con la discreción y dignidad que siempre lo caracterizaron. «Déjenme tranquilo, ya he tenido suficiente», decía a quienes insistían en que luchara. Era el reflejo de un hombre que había decidido aceptar su destino, sin miedo y sin dramatismos, tal como había vivido, con un aire de serenidad estoica. Aún enfermo, Dean seguía siendo venerado. Las cadenas de televisión emitían especiales en su honor. Los discos recopilatorios volvían a venderse con fuerza. Y en Las Vegas se hablaba de él como de un mito viviente. En 1995, sin embargo, llegó el final. El 25 de diciembre, en pleno día de Navidad, Dean Martin falleció en su casa de Beverly Hills, a los 78 años.
El mundo entero se vistió de luto. Se iba una de las voces más queridas de la música estadounidense, un símbolo de elegancia y carisma. Que muriera en Navidad no fue un detalle menor. Para millones de fans, esa fecha quedó para siempre asociada al recuerdo de sus canciones y su figura inmortal. Los homenajes se multiplicaron. Frank Sinatra, su compañero inseparable del Rat Pack, lo despidió con lágrimas en los ojos, reconociendo que nunca habrá otro Dean. Las Vegas iluminó sus casinos en su honor, y en Hollywood se organizó un tributo multitudinario. Pero más allá de los reflectores, quienes más lloraron su partida fueron sus hijos, sus nietos y en silencio Jan, la mujer que había marcado su vida. Aunque divorciados desde hacía más de 20 años, nunca dejaron de amarse a su manera. Ella sobrevivió muchos años más, pero jamás dejó de recordarlo con afecto y respeto. La historia de Dean y Jan es, en muchos sentidos, la historia de un amor que resistió al tiempo, a los excesos y al dolor, pero que también fue golpeado por la tragedia. Tuvieron momentos de gloria y risas compartidas. Criaron a 3 hijos en medio del torbellino de la fama, y aunque su matrimonio no perduró, lo que construyeron juntos dejó una huella imborrable. Jan, en sus últimos años, fue recordada como la mujer que más entendió al rey del cool, la única capaz de darle estabilidad en un mundo que parecía girar siempre demasiado rápido. El legado de Dean Martin es inmenso. Su voz sigue sonando en películas, comerciales y playlists, evocando una época dorada en la que la música romántica dominaba las radios. Canciones como That's Amore o Volare siguen provocando sonrisas y nostalgia en generaciones que ni siquiera vivieron su esplendor. En la pantalla, su imagen permanece ligada a la sofisticación de los años 60, al humor sutil y al encanto irresistible. Y en la memoria colectiva, su nombre se asocia al glamour de Las Vegas, al brillo del Rat Pack y a la esencia misma del show business. Pero más allá del artista, queda el hombre. Dean Martin fue un padre marcado por la pérdida, un esposo que nunca dejó de amar a Jean, un amigo leal y un ser humano complejo que escondía su tristeza detrás de una copa de whisky y una sonrisa relajada. Su vida estuvo llena de luces, pero también de sombras, de éxitos rutilantes y de soledades silenciosas. Y quizás sea precisamente esa mezcla la que lo convierte en una figura tan fascinante. Un hombre real, con fragilidades y contradicciones, que a pesar de todo, logró conquistar al mundo. Al mirar hacia atrás, la vida y la muerte de Dean Martin y su esposa Jan nos recuerdan que incluso las estrellas más brillantes están hechas de carne y hueso, de alegrías y de tragedias, que detrás de los focos y los aplausos existen heridas invisibles, pérdidas irreparables y amores que nunca se olvidan. Dean se marchó en Navidad de 1995, pero su eco permanece. Jan se reunió con él en 2016, cerrando así un ciclo que había comenzado décadas antes en un plató de Hollywood, y que aún hoy sigue emocionando a quienes escuchan su voz. El mundo perdió a un ídolo, pero ganó un mito eterno. Dean Martin, con su elegancia inigualable y su historia de amor marcada por la tragedia, seguirá vivo en cada nota, en cada recuerdo y en cada corazón que alguna vez se dejó seducir por su música. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por la vida y la trágica historia de Dean Martin y su amada esposa Jan. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta aquí, por dedicar unos minutos de su tiempo a revivir conmigo recuerdos cargados de emoción, música y sentimientos. Vuestra presencia y apoyo hacen posible que este canal siga creciendo y compartiendo contenidos que nos acercan a las estrellas que marcaron nuestra memoria colectiva. Les invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Qué recuerdos tienen de Dean Martin? Me encantará leer sus opiniones y conversar con ustedes en la sección de comentarios. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos, en los que seguiremos explorando las vidas, los misterios y los legados de personajes inolvidables.
Nos vemos muy pronto con nuevas historias que les emocionarán.